Batman es el héroe de la ansiedad y su historia nos enseña a superarnos. Bruce Wayne ha vivido algo que lo ha dañado. Su historia trata de alguien que supera un trauma psicológico. En este video vamos a ver el realismo de cómo se ven las secuelas de haber vivido algo horroroso y de cómo tenemos el poder de transformarnos. Vamos a entrar en la mente del Caballero de la Noche. Disfrútalo. Batman es un héroe muy perturbado. Y detrás de ese monstruo se encuentra un niño muy asustado. Le ha tocado una tragedia y se encuentra perdido. Él no sabe qué quiere de su vida y emprende un viaje para descubrirlo. Este hombre poderoso no tiene el poder para establecer relaciones con los demás y está perdido en su oscuridad. Vamos a responder qué le ha pasado a su personalidad y por qué se ha dividido, cómo él es esclavo de su pasado y cómo no se puede quitar la máscara. Y también vamos a ver cómo se transformó de víctima en salvador, cómo se superó. Batman lucha contra el mal, especialmente contra el mal dentro del mismo. Como toda historia épica tenemos un inicio que suele ser feliz, de hecho bastante ideal. Bruce Wayne tiene unos papás millonarios y tiene una vida ejemplar. El problema es que le pasa una tragedia. En este momento, Bruce Wayne se convierte en Batman. El destino lo eligió, pero él no lo pidió. Esto que estamos viendo es un trauma psicológico. Él tenía una vida estable, predecible, hasta que la tragedia lo visitó de forma inesperada. Su vida nunca será la misma. La palabra seguridad dejas de comprenderla, no entiendes cómo puede cambiar todo de un momento a otro. La violencia de la vida lo golpea y le deja una marca, una que lo va a acompañar por buena parte de su vida. Pero Batman no se va a dejar, va a luchar hasta el final. Pero hasta este momento él es un niño. Si muchas veces un adulto no comprende una situación, un niño menos, y continuamente se va a estar culpando por eso que le pasó. Vamos a hablar de la culpa cuando vives un trauma psicológico. Te ha pasado una tragedia que no esperabas y tienes muchas preguntas. Lo único que deseas son respuestas, y al no encontrarlas miras hacia ti y ahora la historia tiene sentido. Fue tu culpa. It was my fault, Alfred. I made them interfere. If I hadn't gotten scared. Sigues pensando que tú podrías haber hecho algo para haberlo evitado. Trying to save her. But you didn't. El hubiera se convierte en tu palabra favorita de tu vocabulario. I couldn't. Yes, you could have. If you'd have listened to me. Estás enojado y no entiendes qué es lo que ha pasado. Hay una idea que te atormenta. Podrías haberlo hecho mejor para haberlo evitado. No puedes pasar al próximo capítulo de tu vida porque una parte de ti se ha quedado en ese lugar. This is where she died. Además de la tragedia, el trauma va a venir con otros acompañantes, unos que no te van a gustar, como son el miedo. El golpe te ha dejado tan aturdido que tu mente se asegura que no te vuelva a pasar. Te vuelves hipervigilante. Ese es el poder de Batman, el vigilante de la noche. Detrás de un experto en identificar amenazas, hay alguien que vivió amenazas, que vivió un trauma. Su cuerpo ha desarrollado una hipersensibilidad al peligro y siempre debe estar protegido. Además, Batman enfrentará otra de las secuelas del trauma, el pánico, que literalmente es el villano de la película. Y tendrá que aprender a pelear contra esas emociones por haber vivido algo fuerte. Él querrá escapar, pero si lo hace, se alejará de lo que quiere lograr. Tiene que enfrentar a sus emociones. Además, tendrá que pelear contra los fantasmas que lo asustarán, que no lo dejarán en paz. Nos referimos a sus recuerdos. Los recuerdos que vive son tan dolorosos que lo único que queda es escapar. Todo le recuerda la tragedia. Sus antiguas amistades reviven en él un dolor que no es posible soportar. Por eso se tiene que aislar. Las personas le recuerdan a aquel niño que fue, que nunca regresó. Evitar es necesario para Batman para poder olvidar. Si es necesario vivir en una cueva, lo hará. Si tiene que trabajar día y noche, lo hará. Todo lo que tenga que hacer para no recordar. Todo lo que tenga que hacer para que no lo visite el monstruo que está en su interior. La evitación se convierte en obsesión. Se prometió que jamás volvería a fallar y se volvió en un adicto del control. Perdió su capacidad de vivir y ya no se considera un humano. No es como los demás y ya no puede volver atrás. Lo que ha sucedido es que el golpe lo quebró en dos. Lo llamará él su doble identidad, pero realmente es su doble personalidad. La disociación es común en los traumas.
Las personas pueden sentir que se salen de su cuerpo, que ven todo desde afuera, pueden sentir que el mundo no es real, la persona puede que no recuerde algo que vivió o se sienten desconectados de la realidad. En el caso de Batman, abajo de su máscara sigue viviendo un niño asustado, que está enojado porque lo han dejado en la oscuridad y mientras no lo dejen salir, lo va a atormentar. Su máscara no le permite conectar con los demás, está aturdido por la tragedia y el no sentir no le permite vivir. Batman tiene una enorme cantidad de ira dentro de él y lo va a sacar con los demás porque está muy enojado con lo que le ha tocado. Odia la injusticia y castigará a todos aquellos que lo hayan provocado, incluso a él mismo. It's not about what I want. It's about what's fair! Batman se pone en situaciones muy peligrosas en donde se pone en riesgo a él. Venció sus miedos, pero ahora no tiene miedo, y eso se vuelve peligroso. Las personas que han vivido traumas en algunos casos pueden tener comportamientos autodestructivos, como conducir a exceso de velocidad, aislarse de los demás o hacer conductas que los pongan en riesgo. A veces, la búsqueda de emociones intensas puede ser una forma de callar el dolor que tienen en su interior. Su mundo interior ha cambiado. Antes el mundo era un lugar seguro, pero después de eso ya nada es igual. Cuando Batman vive la muerte de sus papás, su mundo se derrumba. Las ideas que tenía han cambiado. Ahora siente que el mundo es un lugar peligroso en donde siempre se tiene que estar defendiendo. The world is cruel. Cree que es responsable de la muerte de sus papás y ahora cree que no debe fallar, que debe de salvar a los demás. Vive perseguido por la obsesión de que le vuelva a pasar. Cada vez que rescata a alguien, está tratando de proteger a ese niño indefenso que no pudo salvar. You don't want to hurt the boy, Harvey. Esas creencias le sirven para tener el control que una vez perdió. Y bueno, hasta aquí terminamos la parte triste porque como todo héroe, tiene una historia de superación. Y ese es el viaje que emprende Bruce Wayne. Batman emprende un viaje para sanar las heridas de su pasado. Tiene estos monstruos internos que intentará controlar para ir a donde quiere llegar. Él tiene el poder de darle sentido a lo que ha vivido. Puede transformarlo para volverse más fuerte, incluso volverse en un héroe. No importa a lo largo del camino, podemos llegar a él con determinación, luchando contra todo lo que se interponga en nuestro objetivo. Podemos trascender el sufrimiento al cambiar la pregunta ¿por qué me ha pasado a mí? Con un ¿para qué me ha pasado a mí? And why was it me who was the only one who lost everything? Because you were the best of us. Batman nos enseña que tenemos la capacidad y la libertad de poder responder a lo que la vida nos presente. Nos enseña a dejar de ser víctimas y a reclamar el título de héroes de nuestra vida. Él usa lo que vivió para ayudar a los demás. Pero para poder superarse, necesita de ayuda. Batman perdió a su padre, pero tuvo otras personas que le ayudaron. A lo largo de su historia, Batman es apoyado por diferentes personas que adoptan este papel de papá. Alfred le brinda el apoyo emocional y paternal a pesar de ser su mayordomo. El comisario Gordon lo apoya en sus momentos más difíciles y en sus más duras batallas. Have you ever had to talk to the person you love most? Tell them it's gonna be all right when you know it's not. It's okay. It's okay. It's going to be all right, son. Ra's al Ghul es el ejemplo en lo que él más adelante se convertiría. Y Lucius Fox, que por cierto conoce a su padre, le ayuda con las herramientas para lograr lo que se propone. Batman es una combinación de todos ellos y de su padre obtuvo el amor, ese amor que le ha permitido mantenerse y no salirse del camino. Pero aparte de enfrentar las secuelas del trauma psicológico, también tiene que enfrentar el miedo, ese que lo paralizó cuando era niño. Así Batman venció su ansiedad. La forma en la que Bruce Wayne vence sus miedos es realmente muy realista. En psicología esto se conoce como terapia de exposición. Básicamente se trata de que te enfrentes a lo que temes y que te quedes ahí hasta que el miedo pase. Batman tiene un entrenamiento con su maestro que le da técnicas psicológicas muy buenas para enfrentar sus emociones, pero primero debe de aprender a respirar. Cuando una persona tiene ansiedad, su respiración puede ser rápida y superficial, pero cuando la persona aprende a respirar de forma lenta y profunda, puede calmar las sensaciones de miedo. Él también aprende a concentrarse y a no perderse en sus preocupaciones, sino en su objetivo. Su maestro también le enseña la actitud frente a la ansiedad. Si trata de huir de ella, aumentará. Tiene que acercarse a ella y dejar que lo inunde. Yo sé que esto puede sonar paradójico o parece que no funciona, pero es justo todo lo contrario. Luchar contra la ansiedad hace que aumente. Tienes que salirte de la pelea y entregarte a ella.
Solamente así podrás liberarte. Me encanta la historia de Batman porque además de las luchas que tiene, también pelea contra sus demonios internos. Y esa es la razón por la que nosotros admiramos a Batman, porque tiene una perseverancia inquebrantable. Tiene estas enormes batallas, pero son más las ganas que tiene de superarse. Él dedicó una enorme cantidad de esfuerzo y de tiempo para dejar de ser víctima y transformarse en lo que él quería. Porque nos enseñó que inteligencia es usar todas las herramientas para ganar tus batallas, y que no importa qué tan dura estuvo la caída, siempre te puedes levantar. Batman nos enseña que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Y además nos podemos identificar con él porque tiene debilidades. El verdadero problema de Batman es su obsesión por salvar a los demás, que lo termina aislando de los demás. Su trabajo lo utiliza como una excusa para no sentir, para no abrirse con los demás, para no vivir. Ahí se encuentra cómodo y no quiere cambiar. Su aislamiento en una cueva y su secretismo lo termina separando de los demás, tanto que su único compañero es su empleado. Lo que le sirvió para luchar contra su tragedia es lo que más adelante lo va a llevar a la miseria. El problema de Batman es que no tiene un equilibrio. Al enfocarse demasiado en su trabajo para huir del dolor, termina descuidándose. Batman es un personaje complejo que tiene puntos débiles y fuertes, pero lo que realmente nos muestra es que tenemos la capacidad de sobreponernos al destino. No importa qué tan grandes sean las tragedias que hayamos vivido. Los golpes de la vida podrán haber dejado cicatrices, pero podremos mirarlas con orgullo recordando las grandes batallas que hemos enfrentado. La vida está llena de dificultades, los monstruos estarán afuera y adentro, pero si persistimos con valentía y combatimos el miedo, lograremos aquello que queremos. No vamos a dejar que el dolor nos destruya, al contrario, vamos a usarlo para que nos construya. Batman nos muestra que puedes responder a los golpes de la vida volviéndote más fuerte. Un héroe no es aquel que no tuvo dificultades, es aquel que encontró dolor y miedo en su camino, pero que a pesar de eso sigue, y que a pesar de ser herido sigue levantándose una y otra vez. Eso es un héroe.